información. Chao, chao. Chao, hasta mañana. Bueno, y un homenaje se está realizando a las víctimas que murieron durante una protesta en Charlottesville, esto en Virginia, cuando un auto atropelló a una multitud en el marco de un acto supremacista blanco. Precisamente desde esa zona en Virginia nos informa hasta ahora Patricio Zamorano, director ejecutivo de la consultora Infoaméricas.info de Washington, D.C. Patricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, y preocupados por lo que está pasando en Estados Unidos a raíz de este hecho puntual, pero que también ha generado varias reacciones, cuestionamientos al presidente Donald Trump. ¿Qué es lo que está pasando a esta hora en Charlottesville? Así es, bueno, esta ha sido una jornada histórica hoy día miércoles porque se ha realizado esta mañana un homenaje multitudinario a Heather Heyer, la joven abogada que fue asesinada justamente detrás mío. Estamos exactamente en el lugar donde se produjo el atropello de este supremacista blanco que hirió también a otras 19 personas, ¿no? Hoy día ha sido una jornada de mucho recuerdo en este pueblo, en esta ciudad, que para informar un poco a los televidentes, es una ciudad intelectual, es una ciudad universitaria, con muchos artistas, con una comunidad pensante. Es una ciudad progresista, una de las pocas ciudades progresistas de Virginia, y donde se dieron cita a estos supremacistas blancos nazis el viernes y sábado pasado, provocando esta polémica intensa de la que ha sido parte, como tú señalabas, el presidente Donald Trump, ¿no? Sí, ¿cómo estás? Gracias por este contacto. Además de lo que tú narras, de lo que estamos viendo en pantalla, de la marginación que ha tenido Donald Trump en materia política, parece que además esta polémica por el tema racista y su tibio rechazo a lo que ocurrió durante el fin de semana especialmente, le está significando también que su gran apoyo o su gran sector, que era el empresariado, también lo está castigando por esto. Entiendo que se le han comenzado a desmantelar los consejos económicos, así que esto también ha tenido otro tipo de ribetes, ¿no?, en materia de apoyos a Donald Trump. Así es, efectivamente, como tú señalas, él había creado varios paneles presidenciales como asesores desde el punto de vista empresarial, que es uno de los temas importantes para él, pero en relación a la actitud, yo diría, deleznable e irresponsable que ha tenido desde el día sábado, puesto que no ha enganchado con el sentimiento nacional de repudio total y sin ambigüedades a lo que ha pasado a mis espaldas hace ya 2 o 3 días, eso le ha provocado consecuencias importantes. Ha tenido crítica de todos los sectores. El único sector que lo ha apoyado en estos días es justamente el sector supremacista blanco y muchos de los líderes extremos que se hicieron cita aquí en Charlottesville el fin de semana pasado. Efectivamente, han renunciado muchos de los grandes CEO, los grandes gerentes generales de las empresas más grandes de los Estados Unidos. Se inició con una de las importantes, la única afroamericana que estaba en uno de sus consejos, y le han seguido otros, ¿no? Van 5 o 6 ejecutivos importantísimos de la riqueza de las empresas de los Estados Unidos que han solidarizado con lo que ha pasado aquí a mis espaldas, aquí en Charlottesville. Y no es menor, estamos hablando de mega compañías donde ejecutivos, por ejemplo, de Walmart le pidieron ser mucho más enfático, claro, en rechazar tajantemente este tipo de situaciones. O sea, estamos hablando de un impacto de apoyos económicos no menores. Y no solo eso, hay que recordar que él no ha tenido apoyo absoluto del Partido Republicano. Gente como Paul Ryan, que es uno de los líderes importantes del Congreso, el senador McCain, gente que lo apoyó durante la campaña y gente que lo repudió durante la campaña electoral. Ha habido una unanimidad, incluido el ex candidato Romney, que ha repudiado toda esta ambigüedad moral que ha presentado Donald Trump el fin de semana pasado. Hay que señalar que la actitud del presidente Donald Trump, especialmente la contradicción entre el mensaje que entregó el mismo sábado, muy ambiguo, lo que señaló el día lunes en que denunció a los supremacistas blancos, denunció al nazismo que se hizo presente aquí en la ciudad de Charlottesville, y luego al otro día y ayer, justamente contradiciéndose a sí mismo,
y creando una ambigüedad moral e indirectamente apoyando la violencia que pasó aquí en Charlottesville. Eso ha provocado un repudio muy importante en todos los sectores de los Estados Unidos. Yo creo que en ese sentido es uno de los pocos gestos de unidad que ha provocado Donald Trump en repudiar la forma en que se ha comportado frente a una tragedia de estas magnitudes. Hay que recordar que hay un acuerdo en todos los sectores que esto fue un ataque terrorista interno, terrorista blanco contra otros ciudadanos de los Estados Unidos. Acá no tienen nada que ver los musulmanes, los inmigrantes indocumentados. Esto es el mismo pueblo estadounidense. La víctima Heather es una mujer blanca, joven, abogada o paralegal que justamente estaba colaborando con todos los temas de los derechos civiles también acá en Virginia. Entonces ha sido un impacto, yo diría, psicológico, espiritual para el pueblo de los Estados Unidos, y Donald Trump no ha podido sintonizarse con ese sentimiento, ¿no? Sí, y lo que ha dejado también este incidente de violencia racial es en evidencia varios grupos extremistas en sus ideas, pero hay uno que ha llamado la atención que se llama alt-right, que al parecer empieza a ganar más popularidad en Internet. ¿Cuál es el peso que realmente tiene ese movimiento? ¿Qué características tiene? Es un movimiento que yo te diría que ha adquirido mucha fuerza durante la campaña presidencial de Donald Trump. Hay que recordar que Bannon, uno de sus asesores más importantes en la Casa Blanca, que por un tiempo también fue parte del Consejo de Seguridad Nacional presidencial, él es uno de los líderes importantes de este movimiento que busca un poco recuperar el sentido mainstream, el sentido de estar en primera línea en todo el debate interno de los Estados Unidos con temas fundamentales como la inmigración, el tema de la igualdad racial, el tema de la igualdad de género. Y este grupo parece estar al contrario de toda la corriente de la historia de esta última década, ¿no? Que los Estados Unidos ha ido avanzando de una manera fuerte en términos de integración social, los grupos LGTB, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, la legalización de la marihuana, una corriente que intenta crear una reforma de inmigración racional, inteligente, justa. Entonces, alt-right, este movimiento, parece alimentarse de todo este movimiento progresista y oponerse de una manera fuerte. No solamente desde el punto de vista intelectual, hasta ahora había sido intelectual a través de los medios de comunicación, a través de websites, uno de ellos importante, manejado por el propio Bannon y que lo catapultó a ser asesor del presidente Trump, pero ahora ya lo estamos viendo en las calles, ¿no? Lo que pasó aquí en Charlottesville el fin de semana pasado es una representación bastante gráfica, sangrienta de lo que puede pasar en este país y de la forma en que se está desenvolviendo el tema de la violencia racial y que está llegando a niveles muy altos, donde el presidente Trump no está conciliando. Lamentablemente, lo que se espera del presidente de los Estados Unidos es justamente una conciliación, aquietar un poco las aguas, crear la unión que es necesario en este país, y lo que ha pasado en los últimos 4 días es todo lo contrario, ¿no? Sí, Patricio, y otro fenómeno que también ha llamado la atención y que es interesante que lo puedas describir es lo que pasa con este retiro de estatuas confederadas que se está dando en varios lugares a raíz de lo que pasó durante este fin de semana con estos hechos de violencia. Así es un tema importante para ubicar un poco a los televidentes. Este atropello horripilante que pasó el fin de semana pasado está a, yo diría, unos 50 metros de la zona central de Charlottesville, que es una zona extremadamente turística. Es como si esto hubiera pasado en una calle adyacente al Paseo Ahumada. Es así de central. Y la estatua de Lee, que es este héroe de la guerra civil de los Estados Unidos, que fue un general del sur, está a unas 2 cuadras. Es decir, que lo que pasó el día sábado estaba muy cercano físicamente. Hubo un problema policial de falta de control, especialmente de los supremacistas blancos que marchaban por estas calles y que se enfrentaron a muchos jóvenes estudiantes de la zona y activistas por los derechos civiles, ¿no? Y debido a ese tema de la estatua es que hoy día justamente y ayer se han anunciado la destrucción de muchos símbolos exactamente iguales a los que podemos ver acá a una cuadra, tanto en Baltimore, en Carolina del Norte y otros estados de los Estados Unidos.
con la idea de prevenir un poco estos actos de violencia. Hay que recordar que los supremacistas blancos no pertenecen a Charlottesville. Ellos llegaron desde otras zonas, especialmente Virginia. Entonces, muchas de las ciudades de los Estados Unidos han decidido de manera legal y formal eliminar estos símbolos del sur que fue derrotado en la guerra civil de los Estados Unidos para evitar este tipo de violencia en el futuro inmediato. Bien, Patricio Zamorano, muchísimas gracias por contarnos lo que está pasando a esta hora ahí en Estados Unidos. Es algo que ocurrió el fin de semana, pero claramente sigue generando repercusiones, una serie de reacciones y también críticas a cómo está manejando el tema el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Gracias por este despacho. Buenas tardes. Ha sido un tremendo placer.